A la hora de elegir Radio Mega, tu mejor elección. Mucho más que una voz, mucho más que música, mucho más que radio. 91.9 MHz, mucho más. El Poder Judicial de la provincia del Neuquén convocó a un concurso nacional de anteproyectos para el complejo judicial de la ciudad de Zapala. Y vamos a hablar nosotros, y lo tenemos ya al doctor Germán Busamia, que integra el Tribunal Superior de Justicia de la provincia del Neuquén, y bueno, fue participante activo de este concurso. Y bueno, le agradecemos estos minutos para con nosotros y realmente nos parecía muy importante. Estamos cerca del aniversario de la ciudad de Zapala y proyectar el futuro realmente es interesante, ¿no? Y en este caso hasta me parece apasionante, digo, para los profesionales de la arquitectura en este caso, ¿sí? Bueno, doctor, ¿cómo está? Bienvenido, muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, gracias. Bueno, ¿por qué decidió el Poder Judicial, el Tribunal Superior, este concurso? Mire, el tribunal tenía relevado hace muchos años la necesidad de infraestructura edilicia nueva, propia, actualizada, moderna, con todos los requisitos de un servicio de justicia mirando a la comunidad. Y tenía desde hace unos años un proyecto de construir una ciudad, un complejo judicial propio ahí en Zapala para agrupar los distintos edificios que se están ocupando, para poder simplificar el acceso a la justicia de la comunidad. Ujú, El tribunal había empezado en forma interna con un área propia que existe de infraestructura judicial, a elaborar algunos proyectos. Se hizo la gestión del terreno en la municipalidad de Zapala, se consiguió ese terreno. Y finalmente, cuando lo fijamos en primera línea de agenda de política en infraestructura judicial, ujú, nos encontramos con que nuestros proyectos eran anteriores a pandemia, con que también se estaba cambiando la organización judicial, la forma en que se trabaja internamente, en que había algunos aspectos que atender si aspirábamos a concentrar todo el servicio de justicia en un único edificio. Y surgió la idea de todo este proceso de revisión de los trabajos que se venían haciendo internamente, abrirlo con el asesoramiento, la colaboración, la guía del Colegio de Arquitectos de la provincia de Neuquén, ujú. que había participado y había tenido muy buenas experiencias recientes en concursos de obras públicas, que habían tenido realmente un concurso muy exitoso en cuanto a cantidad de interesados que se presentaron, en cuanto a la selección de los mejores proyectos para la zona, y que finalmente se habían logrado construir, y en el uso prácticos se veían muy buenos a que tuviera, pensando en el ciudadano, pensando en el empleado judicial, pensando en el entorno, pensando en la ciudad, en la región. Ujú, Así que acudimos al Colegio de Arquitectos de la provincia de Neuquén. De forma inmediata logramos una energía recíproca de trabajo para este proyecto realmente valiosísima. Sumamos a la regional Zapala de Colegio de Arquitectos también en este proyecto. Y rápidamente el Colegio de Arquitectos nos mostró cómo se podía hacer un concurso nacional de anteproyectos para lo que debía ser la ciudad judicial adecuada ujú, para la ciudad de Zapala. Así que así comenzamos, como usted decía, fue un concurso que se extendió del mes de noviembre del año 2023 hasta el mes de marzo del año 2024, donde hicimos el reconocimiento de los primeros lugares en el orden de mérito ahí mismo en la ciudad de Zapala. ujú, ujú. Uno, digamos, tenía la idea de como ciudad judicial, como edificio judicial, el edificio justamente que está en la capital neuquina, ¿no? ¿Qué les dejó como experiencia ese edificio al momento de decidir, digamos, el concurso? Bueno, era muy importante definir cuál era la imagen que el Poder Judicial de Neuquén quería tener en sus edificios, cuál era la imagen que los edificios propios del Poder Judicial tenía que mostrar a la comunidad.
Usted sabe que estas cuestiones de diseño, de imagen, de funcionalidad también van evolucionando. Claro. Seguramente el diseño que se terminó concretando en la ciudad judicial de la ciudad de Neuquén, este diseño tan moderno, tan vidriado, con la existencia de vigas y de columnas de metal, con Ujú. esto, digamos, la experiencia de Neuquén, de la ciudad de Neuquén, nos sirvió muchísimo para definir cuál era la imagen que el Poder Judicial perseguía en este concurso, el tipo de circulación, el tipo de acceso, pero fundamentalmente en la experiencia de la ciudad de Zapala, lo que fue un eje que definió el proyecto que se eligió fue cómo implantaba este diseño de edificio en el lugar urbano que teníamos el terreno para ocupar, ahí en la intersección de Avenida del Maestro, Avenida 12 de Julio y Calle Buenos Aires. Era fundamental pensar en cómo va a ser el impacto del edificio que se termine construyendo para todo el entorno, para la comunidad, porque ya esa cuestión que a veces uno vio en el pasado de algunas construcciones que Ajá. se colocan en un lugar y alteran totalmente la armonía, la fisonomía, la visión, la iluminación. En este concurso hubo elementos muy importantes como, por ejemplo, se analizó qué sombra le podía dar el edificio que se construyera en ese lugar a todos los vecinos. Ujú, ujú, Con esto se eligió un proyecto que a todos los que integramos el jurado, que fue un jurado integrado en forma absolutamente plural, participaron profesionales de la arquitectura representando a Colegio de Arquitectos de Neuquén, Federación Argentina de Entidades de Arquitectos del país, arquitectos representando a todos los concursantes, arquitectos representando a la Municipalidad de Zapala, arquitectos representando técnicamente al Tribunal Superior de Justicia. Yo también tuve participación integrando ese jurado, un muy importante equipo de asesores que acompañó, dos profesionales de la arquitectura de Zapala, profesionales de la arquitectura de aquí de Neuquén. Fue un trabajo, los 2 días que nos llevó a revisar los trabajos que se presentaron, que fueron 50 en total de todo el país. ujú. Fuimos un equipo de 11 personas todo el tiempo viendo los trabajos e imaginando cómo sería la accesibilidad para los vecinos de Zapala, ese edificio judicial, cómo estarían señalizados, qué tan fácil o complejo sería para el vecino identificar a dónde tiene que ir, cómo sería la circulación interna, cómo sería la permanencia de las personas de Zapala que trabajan en el Poder Judicial y tendrían que pasar horas en ese edificio, cómo Ujú. sería la ventilación, cómo sería la iluminación, cómo sería la circulación de las personas que están privadas de libertad y que tienen que concurrir a audiencias penales. Todo esto se puso en debate y se pudo ir analizando hasta llegar al proyecto que se entendió que se ajustaba mejor a estos indicadores fundamentales, fundamentalmente la armonía en cómo se inserta en todo el entorno. Ujú. Tiene características propias la zona de las avenidas 12 de Julio, del Maestro y la calle Buenos Claro, Aires. Nos pareció como Poder Judicial que de ninguna manera podríamos llegar a esa zona con un edificio que desentonara absolutamente claro. con la fisonomía, la circulación. Por supuesto que es un edificio que cuando complete sus etapas de construcción va a ser un edificio importante, Ujú. pero al tener un declive el terreno, estamos muy contentos y tranquilos de que el proyecto elegido es el que mejor se ajusta, el que menos impacta, el que más se incorpora, se integra con toda la fisonomía Ujú. de la zona urbana, ¿no? ¿Qué pasa con el edificio? Ustedes se preguntaron el edificio y el funcionamiento del sistema. Cuando digo el sistema, el Poder Judicial. Un Poder Judicial que reformó el Código Procesal Penal, que se adelanta a reformar el Código Procesal Civil, que tiene una oficina judicial organizadora, que hay juicio por jurado, que acá hasta se llegó a hacer en una globa, digamos, un juicio por jurado porque no había espacio. Digo, se pensó el edificio en función de los avances que ha tenido, digo yo, la justicia neuquina en cuanto al funcionamiento, al proceso, digamos. Por supuesto que sí, ese era el desafío más importante en 2023 para poder definir
qué tipo de proyecto necesitábamos. Tiene que ser un proyecto flexible, un proyecto que permita absorber todo esto que usted dice. De Ujú. hecho, la luz de alarma se nos encendió con el edificio de Neuquén, porque el Claro. edificio fue diseñado para un tipo de distribución en el sistema procesal penal, y Ajá. cuando se terminó de construir se había cambiado el código procesal penal y exigía otro tipo de organización interna. Esto fue fundamental y fue un eje central en el trabajo que se hizo para el edificio judicial de Zapala, porque se pensó mucho en que tienen que ser espacios flexibles, tienen que ser espacios que permitan todo el ajuste posible. De hecho, fíjese, es tan importante lo que usted dice que, por ejemplo, el proyecto tiene una gran superficie destinada a archivo papel, y Ajá. nosotros Claro. día a día estamos avanzando hacia la digitalización absoluta de los archivos. Nosotros llamamos de conservación permanente, que es lo que cada tantos años no podemos expurgar y eliminar. Entonces, el espacio que hoy se destine a archivo tiene que tener la flexibilidad necesaria para que cuando se le cambie el destino sirva para otra finalidad, pero no sean esos espacios cerrados, sin ventilación, que no se les puede dar otro uso porque nadie puede estar trabajando muchas horas de su jornada laboral en ese lugar. Ujú, Así que ha sido una premisa fundamental la que usted señala ujú. de tiene que ser un edificio. Las premisas que nos repetimos mucho en las jornadas de la selección fueron: tiene que ser el edificio de menor costo de construcción, de menor costo de mantenimiento, de mayor aprovechamiento de los materiales de la zona, tiene que ser un edificio que refleje la imagen que le gusta al ciudadano de Zapala. No pueden ser edificios implantados, copiados de otro lugar que puede tener Claro. otro entorno. Ujú. Mire, si usted revisa las actas que se hicieron públicas en las páginas en las redes del Sí. Colegio de Arquitectos de Neuquén, va Ujú. a poder ver que hay tres proyectos que fueron elegidos en primero, segundo y tercer lugar, que tienen un condimento muy, muy especial y muy paradójico con cómo están enclavados en la zona, porque el primer trabajo resultó, todo este proceso de selección es absolutamente anónimo. Ujú. Cuando terminamos eligiendo las claves de los trabajos y se abrió el sobre con claves, con sorpresa vimos que el primer trabajo era de un estudio de arquitectos de la ciudad de Neuquén, el segundo trabajo era de un estudio de arquitectos de la ciudad de La Plata, pero que participaba muy activamente y frecuentemente en proyectos de la ciudad y la provincia de Neuquén, y el tercer lugar seleccionado es un estudio de arquitectos de la ciudad de Cipolletti. De 50 trabajos de todo el país le estoy diciendo, Ujú. cuando vea la calidad también del trabajo profesional de la zona en cuanto a diseño de este tipo de edificios públicos para brindar servicios de justicia. Pero también elegimos menciones especiales Ajá. que usted mira los proyectos, usted se puede plantear qué poca relación puede tener un proyecto así de provocador en el diseño arquitectónico Ujú. para la ciudad de Zapala. Claro. Usted diría, difícilmente un poder judicial podría decidir la construcción de un edificio de esas características, pero lo que se quiso destacar es la creatividad, una propuesta distinta, un diseño en un terreno que tiene como una tendencia rectangular en sus 8.800 metros cuadrados de superficie. Ujú. Cada uno, cada proyecto jugó con cómo ponía el edificio sobre ese terreno, porque también era importante que el edificio que se construya en ese lugar, que tiene una característica destacada que vimos cada vez que fuimos al terreno, Ujú. y es que los habitantes de la zona atraviesan ese terreno. Es como un pasaje que ya está establecido en el tiempo. Entonces también lo que le planteamos a los concursantes es qué le brinda el edificio a la comunidad, Ujú. cómo va a abrirse ese edificio a la comunidad. Y el Eh, proyecto que finalmente se eligió tiene una comunicación trasera entre los módulos, y también como está prevista 2 etapas de construcción de este proyecto, también prestamos mucha atención a cómo queda el edificio si uno construye una primera etapa y a los años construye la segunda, cómo queda, si parece un edificio incompleto, si parece un edificio en obra, siempre pensando en cómo recibirá la zona Ajá. este edificio judicial y que no parezca que es una obra en construcción durante muchos Claro. años. Muchos años. Em, Queremos respetar la zona. Claro, es interesante esto que usted dice, ¿no? Este país nuestro estaba acostumbrado en otras épocas a las obras llave en mano. Alguien pensaba un edificio y lo distribuía por el país.
Pero ahora es al revés. Los que piensan el edificio tienen que imaginarse o venir o estar en el lugar donde va a estar montado en el edificio. Un desafío importante eso, ¿no? Mire, lo invito a repasar y me parece que Sí, debería ser de acceso público las bases y condiciones de este concurso elaboradas por el Colegio de Arquitectos de Neuquén, sí, donde se focaliza primero la provincia de Neuquén, luego la ciudad de Zapala, luego el terreno, y se ha hecho un análisis meticuloso del entorno, el tipo de construcciones, el tipo de servicio, el tipo de uso, el tipo de flora, el tipo de arbolado, la época del año, el clima. Esa información es la que se le brindó a los interesados de todo el país para que propongan qué tipo de edificio harían en ese lugar, con ese entorno, con los usos que hay en el entorno. Es una zona de alta urbanización, una zona baja. Es una zona que máximo las viviendas que están construidas de muchos años sí. tienen una planta. Mm. Imagínese el impacto que uno podría provocar si eligiera un edificio de dos, tres o cuatro plantas. Mm. Sería como una invasión, un impacto, algo que rompería también en las bases y No, seguro. condiciones, fotografías de toda la zona, viendo a la zona hacia el oeste, y eso se ha querido respetar también, pero es tal cual usted dice, hoy digamos, la elaboración de proyectos se hace en forma absolutamente, debe hacerse en forma absolutamente colaborativa, se debe compartir. Fíjese, es tan importante lo que usted dice que en épocas pasadas uno compraba su llave en mano en algún lado de un edificio Claro, que vio y ni siquiera le preguntaba a la municipalidad porque iba y tramitaba las excepciones en los consejos deliberantes. claro. Y en este caso la municipalidad de Zapala ha participado desde el primer momento, viendo este edificio contra el código de construcción, el código de planeamiento urbano de la ciudad. Esto tenemos la satisfacción de Mm. haber hecho un proceso plural, asesorado por las personas regionales que realmente saben de esta materia y Mm. siempre con el objetivo de que sea un espacio funcional, que sea un espacio que sea lo más austero que se pueda, que la imagen sea una imagen austera, porque no estamos en tiempos nosotros recibimos muchos poderes judiciales de otras provincias y cuando ven la ciudad judicial de Neuquén se impactan, No, sí. porque es una combinación de, son 25.000 metros cuadrados esos dos módulos Ujú. y el edificio de Zapala en sus dos etapas puede llegar a reunir casi 13.000 metros cuadrados. Véalo, estamos hablando de un edificio muy importante. Ujú. Hay que considerar que el Poder Judicial en la ciudad de Zapala y en la tercera circunscripción judicial agrupa alrededor de 200 personas trabajando para el Claro. Poder Judicial y se aspira a que en ese edificio, con sus dos etapas construidas cuando se pueda, estén alojadas las 200 personas simultáneamente trabajando. Ujú. Ujú. Entonces, es muy importante pensar en el tráfico, en el estacionamiento, en los servicios. Claro. eh, Hay que pensar en todo, hay que pensar en la circulación, en las personas, en la facilidad para que los ciudadanos de Zapala de todos los lugares puedan llegar a ese lugar donde van a tener. La primera etapa está pensada para el fuero penal, Ujú. son las audiencias, los jueces de garantías, es el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa, todo en el mismo módulo. Esa es la primera etapa de unos 8.000 o 9.000 metros cuadrados. Y la segunda etapa, que sería como otro módulo a sumar en esta, es un edificio que seguramente usted Sí. tendrá oportunidad de proyectar a su audiencia luego alguna imagen. Ujú. Ujú. Es un edificio armónico que va teniendo como tres módulos rectangulares que van acomodándose a la altura del terreno también para aprovechar el desnivel e impactar lo menos posible en altura. Y el tercer módulo, esta segunda etapa, va a concentrar lo que sea el fuero civil, el fuero de familia, el fuero procesal administrativo, absolutamente todas las dependencias judiciales que existen actualmente desplegadas en la ciudad de Zapala y en la tercera circunscripción judicial. Es una forma esta de democratizar la obra pública, digo, porque tiene esto, ¿no? Gente de todo el país pensando un lugar para, en este caso, Zapala.
¿no? Profesionales reunidos pensando un edificio. Digo porque estamos acostumbrados a otras formas muy distintas de obra pública, ¿no? Mire, es buenísimo el concepto. Nosotros siempre lo asociamos a transparencia, Ah, pero es absolutamente tal cual usted dice. Esto es democratizar, es reconocer que uno administra para otro, uno tiene que rendir cuentas, uno tiene que mostrar lo que hace en forma auténtica. Y también pensando en el pasado que usted remarca, donde en muchas ocasiones queda sospecha de cómo se hizo la selección, cómo se eligió. Cuanto uno más participación dé a otros organismos distintos al propio, entendemos que va mejorando mucho la transparencia, la calidad de la decisión, la democratización, como usted dice. Y también a nosotros nos motivó esta primera experiencia de una relación institucional con el Colegio de Arquitectos, que seguramente vamos a replicar cada vez que tengamos un bien. proyecto propio para construir. Pero tuvo un valor agregado la decisión institucional de invitar al Colegio de Arquitectos de Neuquén en este proceso de esta modalidad, porque el paso siguiente, cuando el estudio ganador del concurso nos brinde el objetivo del concurso, que es que nos elabore la documentación que va a ser el proyecto ejecutivo Ujú. de esto, el Poder Judicial tiene que salir a gestionar los fondos para poder Claro, construir. claro. Porque ahí estaba la otra cuestión que se vincula con la democratización y el régimen conocido en el pasado de obra pública. Es que en el pasado el Poder Judicial de Neuquén lo que hacía era, le pedía al Poder Ejecutivo, bajo el régimen de ley provincial de obras públicas, que construyera y entregara llave en mano. En este caso lo que estamos pensando es que sea el propio Poder Judicial el que gestione el financiamiento. Y Bien. es muy bien visto en los organismos internacionales de crédito que Mm. un organismo público lleve como respaldo del proyecto que quiere edificar un proyecto ejecutivo surgido de un concurso público nacional con la participación de la entidad esencial en la arquitectura como son los colegios profesionales, con un proceso absolutamente transparente, un proceso en el que ninguno de los postulantes realizó ningún tipo de observación negativa en ningún momento, donde hubo una y muy intensa actividad de los postulantes haciendo preguntas aclaratorias sobre aspectos que tienen que ver con las bases y condiciones. Ujú, Usted imagínese, tuvimos dos jurados, autoridades a nivel nacional y latinoamericano, le diría, en la materia. ujú. Uno de ellos fue seleccionado por los concursantes, eh, que es el arquitecto Marcelo Lorelli de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el Poder Judicial logró convocar y coincidir justo en la fecha con un arquitecto de La Plata muy prestigioso y de mucha convocatoria en este tipo de concursos, que es el arquitecto Fabio Estremera. A su vez, la Federación Argentina le pidió participar a un arquitecto muy conocido en La Pampa, que es Javier Hernández. El propio Colegio de Arquitectos de Neuquén invitó a participar a la arquitecta Cecilia Garrido. También tuvo participación un arquitecto joven para que se vaya fogueando en estas cuestiones de este tipo de concursos. Y por la municipalidad de Zapala, como un jurado invitado, participó el arquitecto Gregorio Martínez Rambó. eh, Así que la verdad fue gente del lugar, gente comprometida, gente que tiene ese plus de que después le tiene que explicar a todas las personas con las que se vincula cómo fue el proceso, asegurar la transparencia. La verdad que fue una experiencia muy buena y me parece muy bueno, como usted lo sintetiza, es un paso adelante en la democratización de las decisiones públicas en el manejo de fondos públicos, por supuesto. Ujú. Me decía el arquitecto Mena, trabajó mucha gente y gratis, pensando un edificio, ¿no? Porque el ganador es un equipo de trabajo, o el segundo y el tercero, pero yo me imagino ustedes se habrán maravillado viendo tanta creatividad, tanto pensamiento, digamos, tanta técnica puesta al servicio, ¿no? De un lugar donde justamente funcionará un poder del Estado, ¿no? Interesante, interesante. Mire, por supuesto que fue una sorpresa, primero ver lo que organizó la Regional Zapala del Colegio de Arquitectos ahí en el auditorio de Radio Nacional, desplegando simultáneamente tres pantallas donde íbamos viendo simultáneamente cada una de las presentaciones.
usted vea 50 proyectos, cada estudio de arquitectos o grupo de arquitectos que deseó participar tuvo que haber involucrado, según lo que me decían los expertos, no menos de 10 personas en el proyecto. El estudio ganador no ganó dinero, ganó la posibilidad de conseguir trabajo por el cual va a cobrar dinero. Claro. Esto no era un premio de una suma significativa de dinero, porque en realidad el premio ofrecido escasamente podía cubrir algunos gastos de papelería en los que habían incurrido los postulantes. Esto es otra cuestión que es importante, que es todos los postulantes fueron a riesgo, porque si ganaban, lo que ganaban era el derecho a ser contratados para elaborar el proyecto ejecutivo, que es un porcentaje de lo que vaya a insumir en definitiva el proyecto de obra, pero se les paga por trabajo, y por trabajo que el comitente, que somos nosotros en este caso, utilizamos para poder conseguir el financiamiento. Cuanto mejor calidad tenga ese trabajo técnico y mejor haya sido el proceso de selección del contratante arquitecto, mayores chances tenemos nosotros de conseguir un buen financiamiento a largo plazo, con baja tasa de interés. Esto es un círculo virtuoso que se alimenta desde muchos lugares. Ujú. Bueno, doctor, bueno, queríamos hablar de esto con usted, ¿no? Un poquito porque realmente nos pareció algo importante lo que sucedió o lo que está sucediendo. Que creo yo, como usted decía, cambiará, ojalá, la forma de la obra, de encarar, de iniciar la obra pública. La verdad que me parecía importante resaltarlo. Y sobre todo para nosotros los zapalinos en una fecha tan importante también, ¿no? Así que bueno, agradecerle estos minutos. No, por favor, muchísimas gracias por el contacto y coincidimos absolutamente en lo institucional, en la relevancia que tiene el poder, el haber realizado este concurso, pero fundamentalmente tener la mirada puesta en poder concretar este proyecto. Lo importante para la ciudad de Zapala, además de poder tener la tranquilidad de que se han tratado de observar todos los aspectos para cuidar la ciudad, cuidar el entorno, cuidar la ciudadanía y brindar la mejor ciudad judicial que se pueda. Lo que hay que tener en cuenta es que queremos llegar al momento de inaugurar esa obra. Nos decían los arquitectos que salieron en los primeros lugares que ellos siempre aspiran a que sus proyectos se construyan, Claro. a poder verlos. Y muchas veces nos decían algunos que un proyecto que fue seleccionado en 2018, por ejemplo, acababa de ser inaugurado en la ciudad de Cipolletti, habiendo transcurrido 6 años, pero bueno, los tiempos a veces de los ciclos económicos de nuestro país imponen esto, pero la verdad que estamos muy satisfechos institucionalmente con la convicción de que es uno de los hitos más importantes del Poder Judicial de Neuquén en estos meses, y tenemos la firme convicción que podremos, en los tiempos que nos permita el financiamiento y la construcción, avanzar en una ciudad judicial para la ciudad de Zapala que sea muy bien recibida, que sea bien utilizada y que permita llegar con el servicio de justicia donde tiene que llegar, en el tiempo que tiene que llegar, con la simplicidad en el acceso, en la respuesta, que es el objetivo que perseguimos, porque la infraestructura no deja de ser un apoyo a lo que tenemos que hacer, que es a resolver los conflictos de la gente. Así que muchísimas gracias por el contacto y por supuesto que siempre a disposición. Bueno, doctor, muy amable, muy gentil. Gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias, José B. Muy buenas tardes. A la hora de elegir Radio Mega, tu mejor elección. Mucho más que una voz, mucho más que música, mucho más que radio. 91.9 MHz, mucho más.